Babel Latino, tiempo de renacer. Programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia. Bienvenidos a nuestro programa internacional intercultural Babel Latino 344. Una semana más aquí, un sábado más, pues a América Latina, a Perú, Ecuador, Colombia, que tenemos la misma hora, un mediodía precioso que lo tengan. Espero que esté con mucho calorcito por lo menos. Y aquí en Europa, que estamos ya llegando finalmente a la primavera, darles una bienvenida, un agradecimiento por estar una semana más en nuestro programa Babel Latino y decirles, como siempre, tendremos muchas novedades y este día lo dedicaremos, este programa está dedicado a nuestro hermano país, a nuestro Traguantinsuyo, como digo yo, que es el Perú. Va a estar dedicado a nuestros ciudadanos y ciudadanas peruanas que tienen tanto que contarnos, así que pues Fernanda, demos la bienvenida y el saludo al programa. Muy buenas amigas, amigos de Babel Latino, a todos los seguidores, seguidoras que se conectan a través de las plataformas de Facebook, Instagram, tenemos el canal de YouTube, tenemos un poco todo lo que podemos para alcanzar todos los rinconcitos de este mundo. Desde hace muchos años que estamos trabajando por una comunicación horizontal y circular a la vez, porque nos conectamos, somos red, estamos alrededor del mundo, nosotros conectados desde Italia, pero tenemos conexiones, el día de hoy lo vamos a ver un poco de varios puntos para hablar de Perú, de nuestro hermano país, del que ahora también vamos a enfrentar un proceso electoral, del que nos vamos a informar también para ver qué pasa en el panorama de América Latina. Así que sigan con nosotros, manténganse conectados y vamos a estar atentos y atentas para ver ¿cuáles son las novedades? ¿Qué es lo que nos tienen que contar todas las personas que van a participar el día de hoy? Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo te va por Guayaquil? ¿Qué tal? Saludos a todos los invitados, a todos los que se conectan en este momento con Babel Latino y sus diferentes páginas. Recuerden que este es un programa interactivo, así que necesitamos sus comentarios, que irán saliendo también en la pantalla. Saludos a todos. Pues sí, así una vez más, darles la bienvenida a compañeras y compañeras de diferentes partes del mundo, todos, eso sí, con la ciudadanía peruana, a este programa dedicado al Perú. Aquí atrás está esta linda bandera roja y blanca de nuestro país hermano. Y pues decirles que hemos tratado de hacer lo más amplio posible la invitación porque esas voces son fundamentales. Nuestro país hermano, el Perú, dentro de poco, a junio, aunque es bastante tiempo todavía, pero tendrá la segunda vuelta electoral. Un país latinoamericano como los demás, que pese a nuestro bicentenario, casi bicentenario de independencia, seguimos viviendo en países casi neocoloniales, países con sistemas muy injustos, con problemas de corrupción. Perú mismo en este periodo ha tenido 3 gobiernos, 3 presidentes en 4 años. O sea, es realmente crítico, pero no solo pasa en el Perú, pasa en Ecuador, pasa en Colombia, o sea, pasa en general en nuestros países que todavía no tenemos una democracia consolidada y casi siempre el mayor sufrimiento son para las grandes mayorías de nuestros pueblos. Babel Latino es dedicado a dar el protagonismo a quienes son los verdaderos protagonistas, que son ustedes, en este caso nuestros invitados. Así que sin más, porque no queremos tampoco que este recorrido que tenemos de 1 hora se vaya en nuestras palabras, sino en las de ustedes, vamos a iniciar. Empezaremos con Ángela Valdés Rivera, desde Lima, Perú, si no me equivoco. Bienvenida, Ángela. Gracias por haber aceptado la invitación de Babel Latino y estar en nuestro programa. Oh, sí. Muchas gracias, Janet Sosa. Gracias a Babel Latino
y desde luego también a Norma Pittman por haberme contactado. Desde ya saludo el esfuerzo que hacen a nuestros compatriotas que están en el exterior, en distintas partes del mundo, y por otro lado también las otras personas que forman parte del equipo de ustedes que se han organizado para realizar este tipo de programas y escuchar las voces de las personas que estamos en distintas partes del mundo. Bueno, yo soy Ángela Valdés, soy una mujer que está identificada también con las luchas sociales. Soy una mujer que da batallas contra la corrupción, haciendo todos los esfuerzos. Creo que es una obligación hacerlo, porque necesitamos recuperar la dignidad de nuestro país. De manera puntual voy a hacer un breve repaso por la situación que en estos momentos estamos afrontando en nuestro país. Es cierto, tenemos un escenario de segunda vuelta electoral y esta se va a realizar el 6 de junio. Sin embargo, hay que tener en cuenta la situación que estamos viviendo en este momento, que tiene que ver puntualmente con el tema de la pandemia. Yo creo que hay que analizar aspectos que tienen que ver, desde luego, con la salud, con la educación, con el tema de la economía, con el manejo de la política, con los partidos políticos, con el tema de la gobernabilidad. Y en cuanto al tema de la pandemia, definitivamente todos sabemos que nos ha afectado duramente esto a todos, a los que se contagiaron, a los que no, a los que tienen familiares, etc. Pero desde luego ha afectado más a las personas que tienen una economía informal. Y que dicho sea de paso, nuestros países, como el caso de Perú, basan su economía en una economía informal, una economía que no está reconocida, legalizada, que se expone por un lado a vender en las calles, pero que también ofrece sus servicios a la empresa y a las grandes empresas, y no está del todo formalizada. Pero hay que tener un aspecto claro de lo que ha significado, por ejemplo, el manejo de las políticas públicas en nuestro país en relación a lo que ha significado, a lo que es el sistema de salud, a lo que es el tema de la educación, a lo que es la generación de empleo, el tema del trabajo, el manejo de las comunicaciones y los partidos políticos. En ese sentido, por ejemplo, sabemos perfectamente que antes de la pandemia nuestro país ya tenía problemas con un sistema de salud que colapsaba con las atenciones, ¿sí? O sea, si yo quería ir a atenderme a un servicio de salud del Ministerio de Salud, del MINSA, tenía problemas, y pese a que tú te ibas a las 5 de la mañana o las 4 de la mañana a hacer cola para que te atiendan, tenías problemas para acceder a la atención. A veces te quedabas sin atención. Si eso ya era así en nuestro país, con la pandemia esto ha recrudecido, y en definitiva se mostró pues que en este sentido la política económica que se aplicó en función, por ejemplo, a la Constitución del 93, lo que hizo fue en cierta medida pauperizar los sistemas de la salud, en la medida en que no se le designaba, mayores ingresos, mayores presupuestos al sector salud. Y a lo que daba lugar era a que apareciesen otros servicios públicos privados que supuestamente iban a suplir la atención de salud pública, pero que sin embargo no en el fondo solucionaban los problemas de la gente. ¿Por qué? Porque solamente el que tenía los recursos podía ir a atenderse en una clínica y el que no, no. Pero por otro lado tenemos el tema de la educación, ¿no? En la educación pasa lo mismo. O sea, ya teníamos problemas grandes en la educación con aquellos niños y niñas que viven en el interior de nuestro país, en el Perú profundo. Yo tengo la suerte de haber recorrido todo el Perú y yo he visto constantemente cómo sufren los niños para trasladarse a las escuelas. No tenemos un sistema que permita garantizar, por ejemplo, que las niñas y niños lleguen a sus escuelas desde las comunidades campesinas o de las comunidades nativas. Y no hemos visto una forma alterna
Hoy con la pandemia, esto ha dado lugar a que definitivamente se ponga más difícil porque obviamente un componente adicional es que al instaurarse las clases virtuales ya no tenemos el tema de la conectividad y no manejábamos las herramientas. De repente nosotros sí, pero la mayoría de los estudiantes no tuvieron esa posibilidad. Y ahí se generaron los problemas y se presentaron muchas frustraciones, desde luego, sobre todo en los niños y en los propios profesores también. Eso dice también del sistema educativo que nosotros tuvimos. Se liberalizó también la educación, se dio la posibilidad de que aparezcan una infinidad de colegios privados, cuando lo que debió hacer el Estado con las políticas públicas es fortalecer el sistema de la educación pública, y eso nunca se quiso hacer. Más bien se propició la privatización de la educación, y eso hoy día tiene que ser revertido. Pero por otro lado, tampoco, por favor me avisan con el tiempo porque no quiero excederme, pero por otro lado tampoco se pensó o se proyectó un mejor manejo de la economía. Es decir, para nada se ha previsto formalizar, por ejemplo, y establecer mecanismos de formalización para que las personas tengan las facilidades, la confianza y la seguridad de tener un negocio seguro, un emprendimiento seguro. En ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo a través de una organización para formar a los vendedores informales, aquellos que no tienen posibilidades, y hacerlo de manera gratuita para que se incorporen al mercado laboral con las herramientas que te permitan a ti ser un potencial emprendedor y empresario o empresaria. Entonces, de esa manera, definitivamente, al no dar lugar o al no generar políticas públicas que permitan formalizar, al no generar fondos para permitir que los informales, como los tratan, puedan tener acceso a créditos, definitivamente hoy nos pasa la factura la pandemia, exponiéndolos a ellos a los contagios, porque quieras o no tienen que salir a trabajar y porque ya no se contentaban con el tema del manejo de los, ¿cómo se dice esto?, de los bonos que se estaban dando, porque incluso no teníamos tampoco un sistema adecuado para que este funcione y llegue como debe de ser a todas las personas, ¿no? Y por el otro lado tenemos también el problema que existe en los partidos políticos, que son cascarones, que son vientres de alquiler, pero que jamás el propio gobierno o el Congreso se ha preocupado por fortalecer en los partidos el tema de la democracia interna. Y con ella, en el manejo del tema de los partidos políticos, también tenemos que ver el tema de la política. ¿Cómo es posible que a esas alturas muchos de los candidatos que hayan participado en este proceso electoral hayan sido candidatos que están siendo investigados por delitos ante los cuales nosotros no podríamos ser permisivos, ¿no? Con el pretexto de que se le quita su derecho a la participación, y eso es grave. Y finalmente, bueno, lamentablemente sí, pues hemos tenido 3, 4 presidentes en un solo periodo de 5 años. Eso es algo que se tiene que prever para adelante, y esto dice de la debilidad política, de la falta de visión de quienes nos representan a estas alturas en el Congreso, de la mirada que tienen con respecto a la política, de pensar que la política es un ejercicio de toma y data. Han invertido el sentido de la política, los principios, los valores que rigen al quehacer político, que no es otra que servir y de manera desprendida, o sea, de darlo todo. Eso no lo ves ahora en los representantes del Congreso. Esperemos que en ese nuevo Congreso que se instale, esto se dé en la mayoría de las agrupaciones, que por ahí hayan algunos lugares, pero que ya no sea la norma. Y por otro lado, hemos visto cómo ha sido lamentablemente afectada la gobernabilidad, ¿no? Socavada constantemente, y eso, en definitiva, dice pues que no tenemos claro el horizonte.
de que no sabemos de repente a dónde queremos ir, de que no queremos renunciar a nuestras pretensiones personales, cuando eso es lo que se tiene que poner y lo que se tiene que poner adelante en términos de lo que realmente requiere de nuestro país, de lo que realmente urge, es decir, de claridad, de visión, de objetivos comunes que todos compartamos, pensando en que nuestro país en el fondo requiere de mucho desprendimiento, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucha entrega y sobre todo de mucho compromiso. No siempre podemos estar en el sector público teniendo un cargo o siendo empleados, pero desde donde estemos tenemos para hacer muchísimo por nuestro país. Los políticos han fallado mucho en eso, porque no tenían claro para qué ha servido la política. Y la política se ha empobrecido a partir de la gestión de la dictadura de Fujimori, y eso tiene que quedar claro. Entonces, perdón, más o menos con esa pincelada rápida que estoy haciendo porque trato de cuidarme con el tiempo, es importante también que analicemos la forma como se han ido manejando los medios de comunicación. Y para que eso no vuelva a pasar, para que no caigamos en los fake news en los que ha caído el mundo, para que no caigamos en los bulos, para que no caigamos en una serie de malas intenciones de los medios de comunicación, yo creo que el factor que tiene que pesar aquí, que tiene que gravitar, es el que está en función a cuánto tenemos que incidir en la educación. Tenemos que sensibilizar a la población sobre el grado de responsabilidad que tenemos cuando emitimos una información, cuando previamente no verificamos los datos, cuando no vemos las fuentes, y sobre eso hay que reflexionar y hay que ver cómo hacemos que nuestro país retome sus actividades, pero teniendo una mejor conducta en todos los aspectos de la vida, ¿no? Aquí se tiene que retomar el tema de la ética, de los principios, de los valores. Voy a terminar con esto, diciendo que el problema de nuestro país es un problema moral, es un problema que se ha quebrado con más fuerza cuando viene la dictadura de Fujimori, porque fue a través del poder que se destruyeron todas las instituciones públicas, se las debilitaron, se sometieron a la dictadura. Pero no solamente eso, se saqueó también a nuestro Estado. Y al respecto de eso hay que tomar conciencia para que la historia no se repita. Muchísimas gracias, espero no haberme extendido mucho, y desde luego yo apuesto porque tenemos la exigencia de revalorar el quehacer político. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, Ángela. Sí, bueno, vamos a tratar de no cortarles la palabra sin duda, porque el espacio es para ustedes y para nosotros poder conocer. Eso sí, tenemos la participación bien amplia esta tarde, esta mañana, mejor dicho, también en América Latina, así que vamos a seguir adelante. Pues solo como datos, aunque a mí no me gusta dar datos estadísticos, pero Perú es también toda América Latina, pero después de Brasil, Perú es uno de los más afectados por el COVID. Estamos hablando de más de 1.600.000 ya contagiados y 58.000, si no me equivoco, muertos por COVID, sin contar de que día a día con el problema del oxígeno, o sea, una situación gravísima sin duda, y por otro lado con una incertidumbre, justamente este problema de la corrupción, de la moralidad, ¿no? De la ética y de los principios. Pues ahora vamos a pasar con José Miranda. José nos habla desde Inglaterra, así que bienvenido, te damos tu tiempo para que nos digas también qué es lo que piensas, y podemos pasar después, ya tendremos aquí también a Florencia, si parece que está por la calle, pero bueno, vamos poquito a poquito. José, bienvenido, tienes la palabra. Es una cosa notoria en el debate que se produjo de los presidentes, solamente Ciro Gálvez habló en quechua y nunca se tradujo lo que él dijo, y mucha gente de los peruanos no lo entendieron. Entonces eso reflejaba lo que justamente se produjo pues en la votación, que el Perú pasa una profunda crisis, no solamente sanitaria, sino de moral, de corrupción, de
desprestigio de la clase política, de prácticamente somos una sociedad que está prácticamente al borde de una crisis generalizada por lo que las clases políticas peruanas, las élites políticas peruanas no han tenido alternativa de cómo salir de la crisis actual. Yo quiero un poco recordar al gobierno de Velasco Alvarado, porque yo recuerdo cuando era niño este gobierno, ¿no? Y yo recuerdo que en esa época el gobierno de Velasco Alvarado fue un gobierno nacionalista, era un gobierno militar, una dictadura, pero trató de llevar al Perú en una lógica diferente. ¿Cuál era la lógica de Velasco Alvarado en esa época? Tratar de que todo lo que existía en el país fuera en manos del Estado. Lo recuerdo perfectamente bien, porque, digamos, todo era en manos del Estado, ¿no? Canales, televisión, empresas, teléfonos. Yo recuerdo que mi teléfono, mi madre sacó una especie de la compañía de teléfonos, sacó una especie de préstamo para pagar y nunca le llegó. Es una cosa curiosa, ¿no? Nunca le llegó el teléfono, ¿no? Entonces, todo realmente era público, en manos del Estado, empresas mineras, aeropuertos, todo. Llegó un momento que esa propuesta de ese modelo llegó en crisis porque el Estado peruano no tenía suficiente dinero para pagar a la gente las planillas de los trabajadores, porque era una cantidad de planillas fuerte y los ingresos del Estado no eran apropiados. Entonces, pero fue una crisis. Yo recuerdo esta crisis porque el gobierno, luego entró otro gobierno de Morales Bermúdez y que tuvo que ajustar, o sea, que tuvo que quitarle a muchos trabajadores sacarlos de las empresas públicas porque no podíamos, o sea, no había rentas. Y la deuda externa es una cosa curiosa que también vale recordarlo. Cuando se produjo el golpe de Estado contra Belaúnde, la deuda externa peruana era 800 millones de dólares. A la salida del gobierno militar era 30.000 millones de dólares. Y realmente cuando uno analiza ese periodo que hubo de gobierno militar, luego las transferencias al gobierno civil, prácticamente se había producido una hemorragia de dinero, se había pagado préstamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y el Estado peruano quedó profundamente endeudado y que hasta ahora se puede sentir, ¿no? Entonces yo me imagino que en esa época, como estaba el gobierno militar, obviamente no se hablaba de corrupción, pero obviamente había corrupción, porque los militares vivían muy bien, todas sus familias vivían muy bien. Entonces, en ese momento, ya cuando se produce la crisis de gobernabilidad, porque los trabajadores protestaban, hubo un paro nacional, yo recuerdo, porque estuve en ese paro nacional, se produce la transferencia de los militares a la civilidad y se convoca una nueva constituyente, recuerdo. ¿Ya? Entonces, en esa nueva constituyente, los militares exigían, o no exigían, o que se pondrían dentro de la Constitución las reformas que ellos hicieron. Y lógicamente en esa época recuerdo que uno de los que salió con mayor votación fue Hugo Blanco, un hombre de izquierda, sacó una votación bastante grande, creo un 30% de votos fueron a este señor. Entonces la constituyente se hizo en el año, creo que si no recuerdo, 78 o 79. Entonces se hizo una nueva constitución donde el APRA tenía mayoría, había partidos políticos, el PPC, otros partidos, la izquierda tuvo una presencia bastante fuerte en esa época también, y se hizo una constitución donde hubo una especie de acomodo entre todos los partidos y se produce una nueva constitución y hay nuevas elecciones. Entonces eso fue más o menos el modelo que se fue estableciendo, ¿no? Lógicamente, el país es un país no tiene recursos económicos, somos un país en vías de desarrollo, y obviamente, como no se había hecho, se seguía manteniendo empresas públicas, se tenía que pagar gente, había mucha carga, entonces obviamente el país entró una hiperinflación en el tiempo de Alan García, yo recuerdo. Realmente fue una cosa que lo vivimos todos los peruanos, que teníamos que llevar carretillas de dinero para comprar un pan. Se produjo una hiperinflación que fue realmente espantosa. Realmente dijimos, ¿acá qué pasó? Realmente nunca supimos lo que pasó, pero Alan García lo que hizo fue en los primeros años de gobierno, se gastó todas las reservas internacionales y al tercer año ya no había reservas internacionales para pagar a la gente, ¿no? Entonces el modelo económico que se mantenía desde la época de Velasco entró en crisis.
entre una profunda crisis económica. Entonces, la única forma para poder salir de esa crisis fue una de los que planteó la salida, fue justamente Vargas Llosa. Hablaba en esa época, creo que hubo la elección entre Vargas Llosa y Fujimori, y Vargas se decía, como un hombre europeo honesto, dijo, aquí hay que hacer un shock financiero. Este país está en colapso, está en crisis, la única salida es un shock. No hay otra alternativa, poner un dólar, una nueva moneda peruana y sálvese quien pueda, porque la economía cayó de tal manera que era realmente imposible sanarla. Y por otro lado, Fujimori decía que no hay que ser Fujimori, no hay que ser shock, no, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Vargas Llosa, no. Prácticamente él decía lo contrario, no, hay que mantener todo como está, las cosas van a cambiar. Y justo a los 2 años después hace exactamente lo que dijo Vargas Llosa. Produce lo que llaman el Fuji Shock, hizo todo lo que Vargas Llosa había planteado. Planteó obviamente una nueva moneda y lógicamente había que cambiar el modelo, y ahí sale la nueva constitución de la que estamos hablando, ¿no? El año 93. Pero para que esa constitución se haya producido hay una historia previa. No es que eso nace del aire, eso nace de una cuestión previa. Entonces, lo que pasa es que esta nueva constitución, sobre las cuales se han hecho, bueno, en ese tiempo yo no estaba prácticamente en el Perú, se ha hecho sobre una idea muy clara, ¿no? Que todo el desarrollo del país está basado sobre el dinero, vender empresas públicas, que el Estado no tenga ni una participación, y que todo lo que es en base al dinero, lucro. Los servicios públicos prácticamente no entraban en el Estado, todo se privatizó. Y ese modelo se ha estado implementando en el Perú de hace varios años. Ese modelo donde el Estado no tiene participación, los servicios públicos pueden ser privatizados, la educación. Entonces, obviamente, ese modelo que se ha venido desarrollando ha tenido claras deficiencias, porque lógicamente son algunos los que se han enriquecido, y la gran mayoría de peruanos obviamente están en la miseria, porque la gente tiene que sobrevivir. Entonces, dentro de ese contexto se producen las elecciones, ¿no? El contexto de que lógicamente el modelo que se implementó de la época anterior se ha venido desarrollando de tal forma que la crisis real con este tema de la pandemia puso en debate nuevamente la situación del Perú. Entonces, el triunfo de Castillo no debe sorprender a nadie. No sé por qué la gente se sorprende. Yo realmente no me he sorprendido, porque era obvio que había una crisis real en el país. Y justamente cuando uno viaja a los Andes, se dan cuenta que los modelos económicos solamente se han concentrado en la costa. Y los Andes están totalmente marginados. Eso era obvio cuando uno viaja al Perú. Entonces, por eso digo que el señor Castillo ha canalizado ese descontento de mucha gente, sobre todo la gente andina del Perú, sobre un país que no los atiende en los servicios de educación, vivienda, y más con la crisis de salud, peor se ha incrementado, ¿no? Entonces, por ese lado, a mí me parece que a mí no me sorprende. Ahora, ya entrando de lleno al terreno ya de las elecciones, la gente ha canalizado ese descontento sobre el señor Castillo y sobre Patria Libre, porque obviamente hay problemas reales en el Perú. Yo no aposté por el señor Castillo, conscientemente no lo hice, yo aposté a otra propuesta, porque obviamente sus propuestas del señor Castillo son propuestas que yo ya las he visto en el tiempo de Velasco Alvarado, ¿no? Los he vivido, ¿no? Yo sé perfectamente bien a dónde va la cosa, ¿no? Ahora, personalmente, yo he analizado el programa del señor Castillo, yo antes no lo había analizado bien, pero lo he analizado bien en lo que han planteado, y a mí me parece que lo que ellos plantean obviamente es un modelo tipo Venezuela, está clarísimo, ¿no? En su programa. Está clarísimo lo que quieren hacer. Es más, el amigo Cerrón, que es el segundo que ha planteado, en realidad Castillo es una especie de imagen que está ahí, pero detrás quien tiene todos los controles de Patria Libre es el señor Cerrón, y creo que su propuesta de él es bastante clara en su plan de gobierno, y a mí me parece que los peruanos deben votar informados, ¿no? Yo no tengo nada contra el señor Castillo ni contra el señor Cerrón. Personalmente pienso que si la gente vota por una propuesta tipo Venezuela, deben estar informados. Yo tampoco votaría por la propuesta de la señora Keiko, porque sabemos cuál es la historia del fujimorismo, lo sabemos. Pero el Perú se ha puesto en una encrucijada. Está entre dos propuestas. En realidad, las dos propuestas van a ser una dictadura. Esto es obvio para mí. Entonces, es el pueblo que tiene que decidir de manera consciente, de manera informada.
a dónde va la cosa, ¿no? Y lo que sí es, no sé si estamos en el tiempo. Sí, terminando ya, por favor, que tenemos Entonces, todavía. a mí me parece que personalmente pienso que debe haber una confrontación de ideas entre todas las personas peruanas, a dónde quieren ir, cuál es el modelo que quieren seguir, y que la gente vote libremente, ¿no? Yo en ese sentido, como digo, no tengo nada contra el señor Castillo, creo que ha canalizado un descontento popular obvio que había en el resentimiento de la población andina peruana, y lógicamente tiene que haber una salida a todo esto, ¿no? Espero que con los debates que se aclaren día tras día, entonces la gente tomará una decisión, y la que tome tiene que ser consecuente con esa decisión también, ¿eh? Porque obviamente se está jugando un poco a cuál es la orientación que va el Perú. Y lo real, así no quiero solamente para terminar, es que la crisis política va a seguir en el Perú. ¿Por qué va a seguir? Porque obviamente la propuesta que tiene el señor Cerrón y el señor Castillo no tienen mayoría en el Congreso, ya va a haber un entrante real entre el Ejecutivo y el Parlamento en el caso que ganara Castillo. En el caso que la señora Fujimori también habrían serios problemas, porque sabemos que ellos apuntan también a una dictadura, ¿no? Entonces, por ese lado yo quiero concluir diciendo que tiene que haber un voto responsable, informado, consciente de todos los peruanos, a dónde va todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, José Miranda, peruano, amigo peruano residente en Inglaterra, que ya nos ha acompañado además en otros encuentros de esta plataforma. Vamos a dar el paso a Florencia Fernández desde Perú. Vamos a ver si puede finalmente abrir el micrófono. Gracias por escucharme. Y bueno, uno es reconocer y agradecer por este espacio latinoamericano, saludar a Limpuncha y Cachun, Yipiquichispaj, Toraikuna, Panaikuna, Kai Texemuyo, Llactacunamanta, Kunankay, Babelatino, Huayrahuasimanta, Dimanayakamusun. He dicho que saludo a todos los que están conectados con nosotros en el mundo. Estamos muy contentos de acá desde el sur, desde esta tierra sagrada, ombligo del mundo, el Cusco. Les mandamos un gran abrazo y realmente todo nuestro cariño para todos ustedes. Muchas gracias. El tema es muy interesante. Les agradecemos que nos hayan dado este espacio, y seguramente tanto como mi persona como otros que vivimos en el sur, ya lo ha dicho el compañero, el amigo de Inglaterra, la hermana también de Lima, nosotros sentimos que ellos tratan de entendernos a los que vivimos en el sur. Sin embargo, siento también que lo hacen desde fuera, ¿no? O sea, desde una vivencia. Por ejemplo, la hermana de Lima plantea una vivencia más que nada desde las políticas públicas, que es cierto, ¿no? Pero una visión limeña, una visión, sí, desde siempre, un poco no sintiendo toda la rabia, toda la indignación, toda la marginación que sentimos nosotros desde estas ciudades profundas del país. El hermano de Inglaterra ha tratado ciertamente un poco a hacer una remembranza de antes y cómo estamos ahora. Es cierto, mucho de lo que él dice es cierto. Yo les tengo que decir que soy parte de una organización que se llama Asamblea Popular, que es un espacio ciudadano. Tenemos un programa político, pero no ideologizamos, no estamos ceñidos a una ideología partidaria, no dogmática, de ninguna naturaleza. Pensamos que el ciudadano es una participación con derechos y obligaciones que en ningún partido se les ha tomado en cuenta, no está organizados, y sin embargo estamos haciendo esta propuesta importante que nos está dando resultados, ¿verdad? Así también estamos avanzando. Yo nazco en las organizaciones de mujeres, pero también nazco en una participación barrial, porque yo he nacido desde mi origen, tengo una vivencia desde un barrio popular de acá del Cusco, todavía desde los años 50, donde mis padres vivieron el terremoto. De tal manera tengo una vivencia de la pobreza, tengo una vivencia de
de cómo hemos ido siendo también ciudadanos emergentes, pero unos ciudadanos ciertamente que en mi formación vengo desde, he sido formada desde la teología de la liberación, de tal manera que yo no solamente estoy hablando de un programa político, también para mí va acompañada la fe, va acompañada la mística, ¿no? Entonces, esa es mi formación y desde ahí voy a hablar cómo estamos nosotros atravesando y cómo desde tiempos atrás, desde años, ¿no? Venimos en estas tierras que consideramos en el Cusco fue el ombligo de una gran civilización. El Cusco y el sur somos el grito que ha quedado inconcluso desde Tupac Amaru, desde Micaela Bastidas, desde tantos luchadores que han luchado no solamente contra esta arremetida, todas las expresiones, no cabría cómo España se ha expresado contra nosotros, ha destruido nuestra identidad, pero no la ha logrado. Nosotros sentimos que aún estamos y somos una experiencia de la resistencia por nuestra dignidad, por la recuperación de esa democracia que sea igualitaria, de esa democracia que nos tenga que considerar, de esa democracia que nos tenga que escuchar a los andinos, que hace años venimos clamando y que con estas políticas, tal como ha expresado el hermano de Inglaterra, son políticas que nos ha postrado cada vez más en una extrema pobreza. ¿Cómo puede ser que una región donde tenemos el gas de camisea, las mineras, donde tenemos tanto, una riqueza no solamente patrimonial, ¿no?, de la que somos orgullosos, sino también tenemos los 7 pisos ecológicos que nos da un privilegio de poder ser un país y una región totalmente desarrolladas? Me pregunto y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que en una región tan rica, ¿no es cierto?, tenga que haber la anemia, que está en el 60% en nuestros barrios? ¿Cómo puede ser que una región y en un país tan rico en muchas cosas tengamos un desempleo, el 70%, tengamos que asumir, ¿no es cierto?, trabajos independientes? ¿Cómo puede ser que nuestros jóvenes que salen con tanta esperanza de las universidades no tengan que saber ahora cuál es su futuro? Esta es nuestra realidad y por esto nosotros vivimos indignados, vivimos luchando hace tiempo porque y más fuerte se ha hecho en estos últimos años una lucha profunda contra la corrupción, una lucha profunda contra el centralismo limeño, una lucha profunda y no podría, y tal vez de decir hasta un odio, hacia un sentimiento de odio, ¿no?, hacia ese centralismo que no nos mira, hacia esa clase política que se ha olvidado de nosotros. Y no solamente estamos hablando de los partidos políticos de derecha, hablamos también de aquellos que se llaman partidos de la izquierda y del pueblo. No los consideramos como tal y coincido cuando dicen en este país no hay partidos ni de tanto los de derecha como los de izquierda. Nos han dicho siempre que se acuerdan de los pobres cuando están en campaña electoral, vienen y le besan al niño que está con su vestimenta pobre, ¿no es cierto?, les dan un beso pero a la vuelta de la esquina se lavan con alcohol su mano, toda su vestimenta, porque piensan que nosotros también les contagiamos a ellos. Esa es la clase política que tenemos, tanto de derecha como de izquierda. Tanto los partidos de derecha e izquierda nos han robado, unos con la mano derecha y otros con la mano izquierda. Esa es la realidad de nuestro pueblo, de tal manera que en este momento nosotros ojalá pudieran volver esos partidos donde ciertamente recordamos a un Javier de Canseco. Acabamos de perder a este señor que acaba de fallecer, que era uno de los pocos ya que hablaba de la soberanía de nuestro gas, que hablaba de la soberanía de nuestros recursos naturales, el señor Dahmer. Qué pena sentimos, sin embargo, no perdemos la esperanza, porque en estas tierras profundas también están naciendo los nuevos hijos, las nuevas generaciones que ven esta realidad. Nosotros en este momento estamos preocupados, ciertamente,
porque aparte de que estamos sintiendo todo lo que les he dicho, estamos sintiendo una prensa limeña, sobre todo, que sabemos que está comprada por las mineras y que sabemos que está bajo el dominio y para que amparen a Fujimori y a todos los partidos de la derecha y ultraderecha, ¿no es cierto? Sabemos que esa prensa mermelera, esa prensa dañina, ¿no es cierto? También en este momento vienen haciendo una campaña contra, efectivamente, haciendo ver a este señor Pedro Castilla, que es la expresión, como lo ha dicho el hermano de Inglaterra, que es la expresión, dice, de Venezuela, que es la expresión de, digamos, de tal vez una política que nos podría llevar a un extremo. Puede que sí. Nosotros en este momento estamos debatiendo, nosotros en este momento nos estamos organizando, pero tenemos que decir, fueron las rondas campesinas que le pusieron el pare a Sendero Luminoso. Fueron las rondas campesinas y las comunidades organizadas y la izquierda en ese momento que le hizo el pare también al senderismo. Y hoy esta prensa limeña, estas corrientes que no han hecho más que dañarnos a nuestro país y sobre todo al sur, no hace más que tipificarnos a todos, a dirigentes. Yo no me ubico en ese sector, al contrario, lo cuestionamos y lo seguiremos cuestionando a quienes se llaman de la ultraizquierda. Nosotros solamente reclamamos una política que sea igualitaria, una política que signifique, ¿no es cierto?, igualdad, iguales oportunidades para las mujeres y para los varones y sobre todo para nuestros hijos. Y vemos en la propuesta de este señor Pedro Castillo que habla con mucha fuerza y precisión el tema de la Constitución. Para nosotros es urgente, hoy o nunca es nuestro lema, avanzar a la Asamblea Constituyente, y a la par con eso no queremos dejar ese programa de gobierno que tiene el señor Pedro Castillo solamente en sus manos de él. No, acá tenemos nosotros convicción de que si el pueblo no se organiza, si el pueblo no es capaz de proponer, si el pueblo no es capaz de discutir desde su sentimiento, desde su realidad, esa constitución, ¿cómo podría ser esa constitución que en su capítulo económico es totalmente dañino, totalmente entreguista, totalmente vendepatria? Y eso es la expresión de esta señora Keiko Fujimori y toda la derecha. Estos están de miedo. Para nosotros sentimos que tienen temor cuando dicen que la prensa será nacionalizada. Hay que saber interpretar. Acá que no nos vengan a engañar. Los dirigentes no somos ignorantes, también somos gente profesional. Como en la Asamblea Popular estamos muy documentados, informados, porque trabajamos con cantidad de profesionales. En el tema del gas tenemos la Comisión del Gas, en el tema minero tenemos la Comisión Minera, en el tema de Perú Rail, que también ese señor Aliaga él es el primer accionista, no solamente él, sino un montón de malos sacerdotes que pretenden vender nuestro patrimonio. Muchas gracias, yo les agradezco y de verdad, hermanos, hasta con lágrimas en los ojos tenemos que decir que hoy estamos por la defensa de la vida. No nos van a quitar la vida ni la esperanza. Queremos a todos los hermanos de Latinoamérica que nos acompañen y que hagan voces. Vamos a apoyar al señor Pedro Castilla, pero no a su programa. Vamos a hacer una propuesta desde las organizaciones sociales y el día 6 y 7 tenemos el 6º encuentro macrorregional en la ciudad de Moquegua. Allí en Puncha y Cachum, Tucuy son Coiwan Cancunaman, Hatuna Payucuita, Apachimuni Toraicuna, Panaicuna Kai Cosco Yartapanta. Añay. Gracias, gracias, Florencia. Nos dejas con el corazón así latente. Ahora vamos con Norma Pitman. Norma está desde Milán. Querida Norma, pues es tu palabra al micrófono, por favor. Gracias. Muy interesante el tema. Gracias por la invitación. Yo, como ciudadana peruana y como periodista, voy a dar 2 puntos de vista.
En este caso, después de esta primera vuelta, nos quedan muchas reflexiones que hacer, definitivamente, de lo que ha sido la campaña electoral y el resultado con el pase a segunda vuelta de dos candidatos, uno casi desconocido y la otra señora que lleva sobre sus hombros una historia de dos gobiernos de su padre y ella como primera dama desde muy joven. Por lo tanto, es una candidata que tiene mucha experiencia, que maneja, incluso sabemos que ella, por la mayoría que tiene en el Congreso, ha logrado manipular muchas veces situaciones o manejar. Y la verdad, no quiero equivocarme en la palabra. En este caso, este escenario donde los factores políticos, sociales, económicos y sobre todo de salud que ha mermado en estos últimos meses la crisis pandémica en nuestro país y la verdad que está escapando de las manos ante toda la coyuntura que se está viviendo con cambios de diferentes presidentes y sobre todo en situaciones incluso de que los jóvenes han tenido que hacer sentir su voz para poder llegar a un acuerdo y que de verdad se arregle un poco la situación como se está viendo hasta este momento en nuestro país o en el Perú. Como ciudadana peruana migrante en Italia desde hace 2 décadas, veo en cada elecciones de mi país realmente ponerlo de rodillas, porque nos ponemos en la disyuntiva de elegir entre el mal y el mal peor, y pareciera que ya nos estamos acostumbrando a este sistema y deja mucho que desear en cada elecciones. ¿Por qué hay no hay una coherencia en cuanto a los resultados, en cuanto a las digamos, a la información que comunican los medios de comunicación o las estadísticas de las encuestas? No va con la realidad del resultado final. Y por el otro lado, la experiencia que he tenido en estas últimas elecciones, visto que hemos estado en conexión con Radio del Sur desde el Perú, con varios medios de comunicación en diferentes partes del mundo, yo opino que, aparte que ha sido una gran, digamos, una invitación importante que recibí de mi compatriota Julián Abregú para unir en esta plataforma muchos países del mundo y de la cual yo he sido testigo porque he entrevistado a varios nacionales y a varias señoras. La verdad que no hay información que llega al pueblo, no porque no llega, porque no existe, es porque realmente tienen mucha dificultad para que puedan entender cómo se está desarrollando, cuántos candidatos hay, qué es lo que proponen, y desconocían, casi el 90% desconocía que este año, por primera vez en la historia del Perú, se han elegido a 2 congresistas para que representen a los peruanos del exterior, por ejemplo. Algo que a mí me parece muy grave, porque yo, siendo ciudadana peruana que radico hace 2 décadas en Italia, estoy constantemente entrando en los medios de comunicación, porque ahora no hay disculpas de que no hay forma de comunicarse. Con un clic, uno entra a cualquier medio de comunicación y si quiere profundizar, pues hay en las redes miles de informaciones, cuidando, por supuesto, que está de moda ahora los famosos fake news o las noticias falsas, y por lo tanto hay hay muchos canales para poderse informar, pero que lamentablemente no es el común, sobre todo de mis connacionales, de informarse realmente para que puedan tener un voto a conciencia, para que podamos elegir a un presidente o a una presidenta realmente a conciencia, y más aún salvarnos de este tipo de resultados, porque de veras ninguno de los dos tiene mayoría, están ni siquiera al 20% de lo que la población quiere, y sin embargo nos toca ahora en junio elegir quién nos va a representar o quién va a presidir nuestro país en los últimos 5 años. Y sobre todo
en una fecha tan importante como es el bicentenario de la República del Perú. Creo que hay mucho que decir, hay muchos temas que tocar. Por el tiempo no se puede, pero por lo tanto yo dejo solo una salvedad de lo que se vendrá en las próximas semanas, de lo que podríamos hacer los que estamos involucrados en informar, en la comunicación, en el periodismo. Yo creo que hay que hacer un trabajo de hormiga. Eso lo entendí cuando fui candidata al Parlamento Europeo por Italia en esta parte del mundo. Y logré sacar una conclusión que de veras la gente, a pesar de que tiene pasaporte europeo, no, o en este caso, en este país, el pasaporte italiano, que es por la Unión Europea, sirve incluso para las elecciones a nivel europeo, etc. No saben si tienen derecho al voto. No, bueno, estoy hablando de hace algunos años atrás. No sabían por quién votar, porque simplemente no se informan. Ahora hay muchas facilidades, la mayoría de personas tienen teléfonos actuales, modernos, que pueden entrar a cualquier medio de comunicación. Y yo creo que hay mucho trabajo que hacer y por lo tanto dejo sinceramente esta inquietud para que podamos hacer un trabajo de hormiga, para que la gente después no diga que no sabía y no sabe, que el consulado no les ha comunicado. Por favor, el consulado, ni la municipalidad, los entes gubernamentales ponen la información, pero no es que te tienen que tocar la puerta ni te tienen que mandar un mensaje personal diciéndote, señora, estos son los candidatos, o señor, estas son las personas que van a postular, etcétera, porque esa información nos toca a nosotros como ciudadanos a informarnos y por lo tanto hacer nuestro acto cívico a conciencia. Gracias. Muchas gracias, Norma, muchas gracias. De verdad, esto nos obliga a que las redes sigan creciendo, que nosotros sigamos haciendo red, como dices, un trabajo de hormiga, pero muy, muy importante. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Se hace pasto para florecer, el pasto alimento en otro ser, el agua en toda forma encuentra su lugar, la esencia del vivir solo es participar. Razón, instinto de existir, necesidad de ser, anhelo de sentir, múltiple la vida en su totalidad, de toda diferencia somos comunidad. Ay, 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 ay. Somos comunidad. Ay, 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 ay. En su totalidad.
vitalidad. Nuestra sustancia de sueño y de dolor, la sangre en nuestras venas lleva un solo color, color azul de cielo y verde de follaje, anaranjado en fuego, explosivo brebaje. Color azul de cielo y verde de follaje, anaranjado en fuego, explosivo brebaje. Ay, 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 lleva un solo color. Ay, 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 de sueño y de dolor. Raza, poder y propiedad. La vida está en el tiempo y el tiempo se nos va. Toda la tierra es patria, el viento la frontera, hogar los blancos apus, huipala la bandera. Toda la tierra es patria, el viento la frontera, hogar los blancos apus, huipala la bandera. Ay, 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 el viento la frontera. Ay, 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 huipala la bandera. Bienvenido, Hugo, qué gusto tenerte una vez más aquí con nosotros en Babel Latino, esta vez dedicado a nuestro hermano país, como decimos, latinoamericano, y más aún del Tahuantinsuyo, vuelvo y repito, así que bienvenido y nos vas a dar tu posición. Esta vez, como digo, estamos recibiendo una opinión para que nuestros oyentes y nuestros seguidores se hagan una idea de la situación, de lo que está pasando en estos momentos en el Perú, y ya tendremos una oportunidad nueva para profundizar cada uno o hacer un debate o lo que fuera. Bienvenido, Hugo, tienes la palabra. Sí, bien, hermanas, muy buenos días. Guauje panicuna, jancuna pajarimacuico y ni cachun yapek chipa. Kay guayra guasinta camariki. Jancuna mancha de camusa.
Panichalia y Janet, Cuyacuini, Guaylicuini, Jampa. Muchas gracias por la invitación, hermana. Y realmente pues agradecer a la Pachamama y a los Apus por permitirnos reunirnos y poder intercambiar pareceres sobre la situación que viven nuestros pueblos. Y de manera especial nosotros estamos viviendo una coyuntura política muy especial, vamos a decirlo así, aquí en el Perú, en estas elecciones. Y bueno, me da mucha nostalgia al escuchar a dos hermanas, una de Cusco y después de Italia, quien haya manifestado su parecer, en verdad. Creo que es algo histórico lo que estamos viviendo en estos días, en esta coyuntura electoral acá en el país, por el simple hecho de que han pasado a la segunda vuelta dos posiciones, ¿no? Uno representando a la derecha y otro representando al pueblo. No podríamos decir de repente de izquierda o de derecha, bueno, en fin, cada uno creo que tomamos nuestros pareceres al respecto. Pero sin embargo es el sentir del pueblo, de nuestros pueblos, del Perú profundo, vamos a decirlo así, ya que nosotros, los pueblos originarios, vivimos o estamos viviendo casi 5 siglos de opresión, de marginación, de olvido, de asesinato, de vivir catalogados como perros del hortelano, personas de segunda categoría, personas sin alma, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos han catalogado a nosotros las personas que supuestamente de élite y que siempre nos han tratado así desde la llegada de los occidentales aquí al país, al Tahuantinsuyo, vamos a decirlo así. Entonces, supuestamente nosotros vamos a cumplir el bicentenario de la independencia de la nación o de la República del Perú, pero no de todos los pueblos, y aquí realmente en el Perú tenemos 47 naciones, de las cuales 45 son amazónicas y 2 son andinas, la Aymara y el Quechua, de la cual yo soy quechua. Y bueno, pues esa es la invisibilización que nos han tenido, ¿no? Desde hace casi 5 siglos. En este bicentenario, que no es para nosotros, sino es para los hijos de los criollos, porque realmente nosotros seguimos buscando nuestra libertad, una libertad iniciada desde Tupac Amaru, hace 200 y tantos años, en 1780, el levantamiento de Tupac Amaru, hasta la fecha todavía no conseguimos esa verdadera libertad. Entonces, este bicentenario no es nuestro, no es de los pueblos indígenas, no es de los pueblos originarios, de los andinos, los amazónicos, los quechuas y los aymaras, no es de los hijos de los criollos. Bueno, de repente algunos hermanos y hermanas están confundidos en este aspecto de que este bicentenario es de nosotros, no. El problema es de que la educación es para los ricos, la educación es para la derecha, la educación es tenernos a nosotros cegados. Y realmente hoy es una fecha importantísima para poder reflexionar por el hecho de que tenemos a un candidato de los que no pensaba la gente, las encuestadoras manipuladoras y los medios de comunicación de los canales de 2, 4, 5, 9 de aquí del país, que es un monopolio, que nos han hecho ver de que no existía el candidato Pedro Castillo, pero realmente ahí está. Es el sentir de nuestros pueblos. Y no hemos apoyado, voy a decirlo también, a la hermana Verónica, era por el simple hecho de que había cosas que mejor ya no voy a decir por qué, no quiero herir sentimientos, solamente decir de que estamos en este lado. Me parece que ahora los hermanos que han apoyado a la hermana Verónica van a apoyar al hermano Pedro. Entonces, la razón de nosotros, de manera particular los pueblos originarios, ha sido por el simple hecho de que en la propuesta del hermano Pedro Castillo está una asamblea constituyente conformada con el 50% de organizaciones sociales de pueblos originarios, indígenas, campesinos y otros más, y otro 50% de partidos políticos. Entonces, esto nunca se ha dado. Si es que se va a dar por primera vez. Esa es una de las razones por la que nosotros, los pueblos originarios, hemos apostado por Pedro Castillo. Que por desgracia se dice que no llegamos ni al 20%, pero sin embargo, ahora ya no somos el 20%, somos más del 60, el 70%, vamos a decirlo así. En las encuestas de hace una semana,
nos hacen ver de que en una supuesta segunda vuelta, hoy, de hace 5 días, nos hacen ver de que el 31% está para la hija del ladrón de Alberto Fujimori, para Keiko, y el 42% para Pedro Castillo. Eso es totalmente falso. En la misma estrategia de la primera vuelta están aplicando, ninguneando, disminuyendo el porcentaje de aceptación del hermano Pedro Castillo. Entonces, el problema es de que a mis hermanos que viven fuera del Perú, les pido, ustedes han salido de aquí del país por una necesidad económica, porque no había oportunidades. Y hasta ahora nosotros los que estamos aquí en el país, igualito no tenemos oportunidades, pero estamos seguros de que desde el 28 de julio, si es que Pedro Castillo gana, la vida va a cambiar. Entonces, esta satanización de la derecha de que somos terrucos, no solamente Pedro Castillo es terruco, no solamente elegidos que son terrucos, no gobiernan, también somos catalogados terrucos, terroristas. Claro que somos de repente personas que no queremos ya que nos gobiernen con este sistema. Este sistema de gobierno ha servido solamente, o esta constitución del 93 solamente, o todas las constituciones que hubo en el país solamente han servido para saquear el país. Es por ello uno de sus eslogans del hermano Pedro Castillo dice: no más pobres en un país rico. Recordaremos cada uno de nosotros que Julio C. Tello dijo que nosotros los peruanos somos unos mendigos sentados en un banco de oro. ¿Hasta cuándo? Yo creo que ahora es la oportunidad. Ahora es la oportunidad que todos despertemos y todos apoyemos a esta propuesta política de nuestro hermano Pedro Castillo. Estarán de repente confundiendo o tratando de confundir con el secretario general de Perú Libre, me refiero a Vladimir Cerrón. Esa es una cosa muy aparte. Acá se va a elegir a Pedro Castillo y no a Vladimir Cerrón. Entonces, eso también quisiera dejarlo bien en claro. Entonces, ¿esto por qué y para qué? Es que también dentro de su propuesta está la base de la cosmovisión de nuestros pueblos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que en Bolivia tenemos un gobierno plurinacional, en Ecuador casi ganan, ha habido problemas internos allí, estoy seguro que en la próxima elección va a ser un presidente indígena en el Perú, en Ecuador, y aquí en el Perú tenemos esta oportunidad con Pedro Castillo, esto para poder restaurar el Tahuantinsuyo, porque la cosmovisión de nuestros pueblos es vida. Nosotros no consideramos a la madre naturaleza como un objeto de aprovechamiento. Nosotros nos consideramos ser parte de la madre naturaleza, parte de la Pachamama, parte de la tierra. Razón por la cual es de que esta lucha en la que ahorita nos encontramos es para poder cambiar este sistema de vida con el que nos gobiernan en estos momentos la oligarquía, la derecha, los dueños del mundo. Entonces, estoy seguro de que cambiará esto. Entonces, solamente eso quisiera decir a mis hermanos y hermanas, hermanita Janet, muchísimas gracias por esta oportunidad, por brindarme para poder yo llegar a mis hermanos y a mis hermanas en el país del Perú y de paso en todo el mundo. Realmente ahora es cuando que debemos de cambiar esta forma de vida de nuestros pueblos, porque realmente es una vida paupérrima, es una vida miserable que vive en el campo, y eso quisiéramos cambiarlo. Estoy seguro de que lo haremos y estaremos viviendo, como en quechua se dice, en quechua, en Runasimi, lo que tenemos que estar es una cosa: Huk Umaya, una sola cabeza; Huk Maquilla, un solo puño; Huk Sonjuya, un solo corazón; Cajria Tarimaspa, y hablando igual, alguien causai manchayachison ya están chiconata. Hablando igual, hagamos llegar al vivir bien a nuestros pueblos. Muchas gracias, hermana Janet. Muchas gracias, Hugo. Te respondo yo porque vamos a dar paso ahora a Vidal. Vidal Silva, veamos si si lo podemos escuchar ahora. Es muy interesante este debate. No es un debate, en realidad es una mesa, digamos, redonda, cuadrada por la pantalla, pero de ideas y de propuestas también, ¿no? Muy
muy sentidas. A nuestros países les afectan casi siempre los mismos problemas. Siento mucho paralelismo de todo lo que hemos estado escuchando con las cosas que pasan en Ecuador. Vamos allá con David Arévalo, también desde Milán. David es parte de la plataforma de Babel Latino, del grupo Sikus Pacha, que estamos siempre colaborando mutuamente en las actividades. Y así que está David, está todavía Américo. Un saludo para todos. Como ya ha presentado Patricia, soy David Arévalo, integrante de Sikus Pacha y de la plataforma Babel Latino. Y bueno, lo que yo tengo que decir es que realmente estoy sorprendido por los resultados electorales. Como muchos peruanos, nadie se esperaba, ¿no?, una emergencia así decisiva, predominante, de Perú Libre. Y sobre todo la figura de este profesor Pedro Castillo. Esto señala algo muy importante, ¿no? Digamos que, como dice el título de una novela de José María Arguedas, los ríos profundos, son estos ríos profundos de estas sociedades que han estado transcuradas, marginadas, ¿no?, que se han hecho presente como un sujeto político. Y esto es importante, porque demuestra que hay un país olvidado, hay un sector del país que es olvidado, que siempre ha estado marginado. Ahora, retomando algunos puntos de los hermanos que han hablado, es una continuidad de resistencia y de liberación, ¿no? Es decir, de los pueblos que fueron oprimidos desde la conquista, ¿no?, que siempre fueron relegados, humillados, marginados, puestos en condiciones de opresión, de servidumbre, y paulatinamente han ido conquistando lugares en el escenario sociopolítico, ¿no? Digamos que en el siglo pasado, el caso paradigmático, digamos, en medio de todas estas otras luchas que han habido anteriormente, ha sido la revolución de Blasco Alvarado, criticado para bien o para mal, pero lo que sucede, hay que ver, pienso que la historia como un proceso, ¿no? Un proceso donde se desarrollan eventos que no solucionan, digamos, una totalidad, sino es parcialmente de algo que se va conquistando con el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? La revolución de Blasco Alvarado tuvo muy buenas intenciones, ¿no? Frenó ya el inicio de una economía de mercado dependiente de los grandes centros de poder bancario, financieros, ¿no?, para ponerles un límite. Entonces era la cuestión de la nacionalización de las breipariñas, la dignidad nacional, revalorizar el quechua, darle las tierras a los campesinos, la tierra es para quien trabaja, se decía, ¿no? Se construyeron instituciones, el SINAMOS, todo un plan nacional de educación, etcétera, ¿no? Pero se descubre que hay un país, hay un Perú, que no funciona con las categorías mentales, sociopolíticas que este gobierno practicaba. ¿Por qué? Porque es la brecha de las dos grandes culturas. El hermano que ha hablado anteriormente habla de la República de los Criollos, ¿no? Pero la República de los Criollos es una parte de la historia, ¿no?, de nuestro continente, en donde emergen los sujetos políticos hacia un proceso de liberación de las dependencias por las igualdades, ¿no?, por los derechos universales de todos. Es importante cuando, por ejemplo, se construye la categoría Estado plurinacional, ¿no?, en Sudamérica, en Bolivia, ¿no?, en Ecuador, para reconocernos que no somos las mismas categorías que se aplican en Europa. La idea de Estado y de nación son diferentes porque responden a otras historias, ¿no? Pero nos quisieron homogenizar en ese modo con las repúblicas criollas, comparándolas a las repúblicas europeas. Pero, digamos, se descubre que con Blasco Alvarado se dio impulso a la antropología. Los estudios antropológicos permitieron acceder a la afirmación de que existe realmente un mundo que tiene una otra visión totalmente distinta, relacionado con la tierra, la Pachamama y todos estos elementos. Bueno, ese proceso cayó, hubo un retroceso
porque hubo un contragolpe de Estado al interior de las Fuerzas Armadas y salió Morales Bermúdez, que ha sido acusado, digamos, por un tribunal italiano, la Corte de Assisi, como un genocida que participó en el Plan Cóndor, un plan elaborado por la CIA para desaparecer a todos los sectores contestatarios, como la forma que lo hicieron en Chile con Pinochet, ¿no? Entonces, en Argentina, con Videla, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la historia de nuestros países que son sujetos a las demandas de los capitales transnacionales, ¿no? Que tienen más poder y poder condicionante. Durante los años 89-90, que cae el muro de Berlín, se dice ya el comunismo, el socialismo no tiene nada que ver, ¿no? El liberalismo ha triunfado. Entonces se acabó la historia. Lo que tenemos que hacer es globalizar el mundo, globalizar la economía, globalizar los mercados, globalizar la tecnología. Y en ese momento nace la propuesta del neoliberalismo. Es una economía de mercado. La economía de mercado antes estaba regulada por el Estado, ¿no? Europa tiene la experiencia del Estado del bienestar. De ahí se construye esa idea en Italia, sobre todo, la sanidad, ¿no? Que es un convenio entre el Estado, los trabajadores, ¿no? Pero da bienestar, todo el sector productivo, ¿no? Entonces, ese residuo de lo que ha quedado del estado de bienestar. Bueno, volviendo al tema del Perú, ¿qué pasa? Se instaura a través de Fujimori el mismo modelo neoliberal que implica la reducción del Estado a una expresión mínima para que los mercados hagan y deshagan como ellos quieren, y por arte de magia se iban a autorregular los precios. Pero esto no sucedía, porque el que tenía un capital compraba otra empresa, sumaban los capitales, compraban otras empresas, y a las finales terminaban en especies de monopolios, ¿no? Y cuya riqueza no se distribuía en la sociedad como se pretendía. No es que daban más trabajo, sino que recortaban más derechos a los trabajadores, derechos sociales, ¿no? Porque ahora tienes que asegurarte a una aseguradora privada. Toda una serie de privatizaciones que ha causado un malestar no solamente en Sudamérica, sino en el mundo. Ese es un problema mundial, o sea, nuestro problema ahorita se encaja dentro de un fenómeno de crisis epocal, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? El 2008 fue el detonante del libre mercado en la economía global, de la macroeconomía, ¿no? Con la crisis de la Lehman Brothers, ¿no? La crisis de las inmobiliarias. Y como dominó, empezaron a caer un banco sobre otro, porque no había contante, el dinero contante, ¿no? Y sobre esto se aprovechan sectores de la mala vida que tenían mucho dinero contante para ponerlos en circulación. Se contamina la economía totalmente. Y lo mismo se repite después en Perú, ¿no? Es decir, el modelo ha servido solamente para robar, no para delinquir, para crear sistemas de corrupción, para echar abajo las instituciones del Estado, ¿no? Con la idea de que lo más importante es ganar, ¿no? Es acumular, ¿no? Los derechos humanos quedan a un lado, o sea, los derechos del trabajador quedan a un lado, los derechos a la salud quedan a un lado. El que tiene dinero se cura, ¿no? El que reclama porque lo sacaron de su trabajo, ¿no? Entonces, no tiene en qué institución apoyarse, ¿no? Porque el Estado tiene que sacar la mano. Bueno, esa es parte de la historia que ha ido, digamos, realizándose en Perú en el sistema fujimorista. En realidad es un solo segmento desde Fujimori hasta el actual presidente, que repite lo mismo bajo otras formas, otras modalidades, pero no cambia el modelo, porque es el modelo que está basado en la Constitución, que permite todas estas cosas, legaliza, ¿no? Le da un contorno legal a este tipo de maniobras. Entonces, es coherente, es esencial, es necesario que se reclame un cambio de constitución, para que a través de las fórmulas legales, ¿no? Y de las atribuciones democráticas que tienen los ciudadanos, pedir un cambio de constitución.
Eso es lo más coherente, lo más lógico que se puede hacer, ¿no? Sobre todo el capítulo económico, que alguien ha mencionado, es el que perturba y permite todas estas cosas, ¿no? De modo tal que la revisión de los contratos es una cosa posible. En ese capítulo no se permite la revisión de los contratos. Entonces están con las manos atadas, ¿no? Ahora, ese es parte del fenómeno económico y que, digamos, atenta contra la ética también fundamentalmente, porque el más vivo, ¿no? El que tiene dinero es el que está dominando y el interés social humano propiamente queda a un segundo lado, en un segundo plano. Ahora, ¿qué sucede? Que esto ha causado en muchos análisis del modelo en el mundo, Stiglitz, un gran economista, premio Nobel, lo dice constantemente, ha creado más brecha social. El padre Gustavo Gutiérrez, dicho sea de paso, yo estoy más centrado en la ecoteología integral, ¿no? Que es un paso más adelante de la teología de la liberación, porque asume la naturaleza como parte de la unidad en la cual nosotros estamos integrados como vida. Dice, la brecha se ha agrandado. Y Gustavo Gutiérrez dijo en una ocasión, el problema es que cuando se acumula el capital en manos de pocos, no chorrea la sociedad como se esperaba, ¿no? Como por arte de milagro tenía que chorrear tanta economía, abunda y chorrea, ¿no? El problema es que acá chorrea para arriba. ¿Por qué? Porque el capital se iba concentrando en manos de pocos y esos pocos no reinvertían, sino que ponían bancos privados o hasta en paraísos fiscales, ¿no? Entonces eso ha causado un sistema de corrupción, de nepotismo, ¿no? De compadrazgos, ¿no? Y entonces eso ha creado una red insoportable que el efecto lo ha ido soportando el pueblo, ¿no? El pueblo, digamos, con una raíz de tradición andina, sobre todo de la Amazonia, de los pueblos originarios, que ni siquiera les permiten que ejerzan su derecho a la consulta previa e informada. Quieren abolir también estas cuestiones, ¿no? No quieren reconocer el acuerdo de Escazú, por ejemplo, que es otro tema, ¿no? Entonces, es un modelo nefasto, corrupto, y lo interesante es que de la emergencia de Castillo ya no se está, digamos, viendo el fenómeno como la oposición de derecha e izquierda, como querían manejarlo, sino del fujimorismo contra el antifujimorismo. La corrupción contra una patria libre, con valores, ¿no? Y con dignidad. O sea, son oposiciones éticas, ¿no? Lo que indica que en sustancia hay un problema ético de fondo, pero que está condicionado de una estructura de poder, que es lo mismo que dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, ¿no? Es la encíclica que ha dado pie también a esta ecoteología integral, y que es un vínculo muy importante con las poblaciones de los pueblos originarios, porque ya no habla de religión, sino de espiritualidades. Cada cultura tiene sus espiritualidades, y en ella reconocemos que en el cristianismo esta espiritualidad existe porque somos parte de un creado, ¿no? Somos parte de un todo. No somos el sujeto que piensa, como en la época de Descartes, el yo pienso, ¿no? Y domino, la voluntad de poder y dominio, ¿no? Que se va ejerciendo. No, soy parte de un todo y en ese todo todos nos relacionamos ecosistémicamente, uno nos necesitamos del otro. Esta emergencia de Castillo es importante. Señala un punto histórico importante en Perú. Ahora, depende de la capacidad de Castillo para concertar, encontrar un punto de equilibrio con las fuerzas progresistas para establecer los acuerdos necesarios e impulsar un gobierno de un cambio verdadero, ¿no? Una transformación verdadera. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Okay, bueno, buenas noches ante todo con todos ustedes. Me da un gusto y un placer estar con la plataforma de Babel Latino, regresar a casa, porque tantos años atrás hemos colaborado con Patricia, una experiencia que me ha enseñado parte de mi vida, sobre todo donde aprendí tanto y me sirvió mucho para mi actividad política que hoy vengo realizando en la ciudad de Milán. Bueno, amigos, yo sigo muy atentamente, son más de 30 años que estoy en Italia.
y sigo todos los eventos desde el Perú, desde los primeros años, porque me ha apasionado siempre la política. Lo que veo con mucha tristeza es que hemos llegado a un momento, a una grande diatriba. Acá estamos hablando en este momento de una extrema derecha y de una extrema izquierda. Ese es el resultado de la expresión del pueblo, un pueblo que se ha sentido abandonado, emarginado. ¿Cómo es posible, con la creación de la Constitución del 93, el Perú cambió un rumbo en su historia y se creó la República Empresarial del Perú, donde se vendieron a poco o nada el destino y los recursos naturales de nuestro pueblo? En ese momento quizás era justo y necesario para poder salir de la desgracia económica en la cual nos había dejado el APRA, el fracaso del gobierno del partido aprista. Y la consecuencia de ese fracaso es que hoy más de 3 millones de peruanos viven fuera de su patria, como yo y como muchos de ustedes. Keiko Fujimori defiende la Constitución a capa y espada. Castillo propone un cambio. Yo no estoy aquí para tomar posiciones, pero quiero llamar a reflexionar sobre lo que acaba de suceder en el país y sobre lo que ha sucedido en los últimos años. Primeramente, los medios de comunicación responden a grupos de intereses económicos fuertes. En el Perú se han consolidado los grandes monopolios, los grandes oligopolios, que han destruido y han degenerado las pocas garantías y tutelas de los trabajadores y de los ciudadanos para una buena convivencia y realización en la sociedad peruana. Muchos de nosotros, los peruanos que vivimos fuera, en algún momento hemos mirado hacia el país pensando de regresar, con la esperanza de regresar a casa para construir nuestras vidas. Yo personalmente, 2 veces en mi vida, pensé de regresar. Fui al Perú lleno de entusiasmo. Me regresé muy triste porque no habían las condiciones y no habían las garantías. Porque la criminalidad, si bien es cierto que el país crecía económicamente, había un grande fermento económico y había posibilidades para invertir, así como era tan fácil abrirse un camino, era tan fácil que se trunque un sueño de un momento a otro por la criminalidad, la delincuencia y la corrupción. Hoy día simplemente escuchamos miles de líderes de opinión, y el último líder de opinión, con todo respeto a nuestro premio Nobel, que de política no entiende nada, porque en todos los consejos que nos ha dado para votar, todos han sido un fracaso. Y hoy el enésimo fracaso, él se permite, piensa todavía de influenciar a cualquier neófito peruano que le pueda escuchar y guiarse por su sugerimiento de voto. Tenemos que retomar una independencia de juicio. Tenemos que tomar una conciencia y evaluar bien. Keiko representa más de lo mismo. Castillo representa un cambio, y quizás un cambio para bien, o quizás un salto al vacío. Porque la extrema izquierda puede llevarnos a una desgracia como Venezuela, a una desgracia como a Cuba. Las ideas son hermosas. Los pensamientos son fantásticos, pero ¿quién nos garantiza que el poder en las manos de un solo hombre, y ya se están viendo en sus candidatos virtuales parlamentarios, que están amenazando, intimidando con arrogancia? No pequemos de arrogancia si queremos llevar un buen resultado a favor del pueblo. Tenemos que ponderar y pesar las palabras. No nos dejemos trajinar por el entusiasmo del fervor de la política y no pisemos el palito de la provocación de los medios mermeleros, que están al servicio de los grandes lobbies, de los grandes grupos económicos que hoy manejan el país, y que en los últimos 30 años han puesto y sacado presidentes a sus anchas y angostas y a sus gustos. Y nosotros, pueblo peruano, la gente común, la gente trabajadora, solo tiene, al momento de exprimir su voto, es el único momento en el cual pueden expresar su voluntad. Yo meto en tela de juicio y en discusión el rol de la OMPE en este proceso electoral, porque este resultado no responde, a mi parecer, a la expresión profunda del Perú profundo. Las encuestas que sabemos que han sido manejadas, ¿no? ¿Cómo es posible que el señor Castillo no figuraba hasta hace poco, antes de las elecciones, en las encuestas? Y por no decir el otro, el señor López Aliaga,
tampoco figuraba hasta meses atrás. Se ha impuesto con la fuerza del mensaje crítico extremo. Entonces en el Perú hay que simplemente alzar la voz para hacernos escuchar. Y esto nos lleva simplemente a una conclusión. Un país civil, un país donde se debe construir bajo la base del respeto, no puede reaccionar por la voz de quien alza la voz más fuerte, o no puede responder a los caprichos y a las voluntades de las pasiones de quien hace política, quizás con justas o con equivocadas razones. Cada uno de nosotros tiene su corazoncito, ¿no? Y su inclinación respetable políticamente, pero hoy tenemos que ir más allá de eso, porque el tiempo de las ideologías ya fueron, y porque el tiempo de la demagogia ya pasó, ya fue. Yo lo veo aquí en Italia, es un país de primer mundo, donde los caviares, ¿no? Los radical chic les llaman acá, en la ilusión de construir una sociedad perfecta, hoy son los más grandes especuladores con la desgracia de los más pobres. ¿Quiénes son los más pobres o los más desgraciados de la sociedad? Los extranjeros, los últimos que han llegado. Y la izquierda, aquí en esta parte del mundo, tiene una grande responsabilidad, porque a través de sus cooperativas se comen el dinero público. Y naturalmente la derecha aquí dice contra los extranjeros, porque es verdad, se gasta tanto dinero, pero a los extranjeros no les llega nada. Son las cooperativas sociales que crean para poder administrar este proceso, porque yo no le llamo fenómeno, que viene como un instrumento de enriquecimiento de una parte de política de izquierda. Entonces, cuando nosotros en el Perú queremos reflejar las ideologías que llegan de afuera, yo creo que es equivocado. Yo creo que en este caso no tengo nada que condividir con el aprismo, pero Víctor Raúl Haya de la Torre creó su movimiento dando una interpretación a las inspiraciones políticas del mundo de ese entonces a la realidad peruana. Y nosotros tenemos que partir sobre, primer punto, conocer nuestra realidad peruana, el Perú profundo. Yo he escuchado a los líderes de izquierda, a Verónica Mendoza, que representa una izquierda moderada. Es una persona con grande pasión, es una mujer de grande pasión, emoción y fuerza seguramente y determinación, pero le falta mucho, porque de palabras, sueños, ilusiones y pasiones, hoy el Perú está cansado. Necesitamos hechos y no palabras. Necesitamos, imagínense el presidente actual del Perú, un caviar, un hombre que yo le diría que merece poco respeto a mi aviso y que tiene la responsabilidad de la muerte de tantos peruanos por su incapacidad de decisión, porque no ha tenido la capacidad de decidir. Y el pueblo ha votado bien, porque los morados casi desaparecen. Y yo no sé cómo a último momento se han salvado para tener una representación en el Parlamento. Han tenido el justo consenso y han hecho quizás magias para poder entrar de todas maneras con una representación en el Parlamento. Y la OMP debe responder. En el Perú lo que hay que cambiar es la Constitución, la ley electoral. Los órganos autónomos hay que volver a ver las reglas de los órganos autónomos. No es posible que en el Perú hoy no se pueda, porque la ley no permite el reconteo de los votos, porque los votos ya se fueron quemados, las actas. No las actas, sino las células de votación. Ya no existen. Entonces, es mentira, nos engañan, nos toman el pelo. Ahora, hermanos peruanos, hay que pensar muy bien, cada uno con su mano en el corazón, y si queremos dar un futuro al país, sabemos todos muy bien que se parte de la educación. Propuestas, sea en un lado que en la otra, las hay tantas. Nosotros simplemente debemos querer preguntarnos, ¿qué queremos? ¿Más de lo mismo? Porque eso representa Keiko. ¿O queremos apostar por un cambio diverso, radical y extremo, que de repente puede tener un filo de mensaje y de esperanza como lo que es hoy Evo Morales y lo que ha hecho por su país? Porque Evo Morales merece verdaderamente el reconocimiento y lo reconocen los países del mundo, el milagro económico que ha hecho para la Bolivia y lo que es Bolivia, dando dignidad, dando valor agregado, el país que produce materias primas no más como país exportador de piedras y minerales en crudo, sino dando valor agregado para crear una industria, para crear trabajo, bienestar y riqueza para el pueblo, para todos los ciudadanos. ¿Queremos eso? ¿O queremos simplemente, es posible para decirles que en el campo de la minería, las grandes multinacionales, las grandes minerías
Han denunciado y mapado todo el Perú. Hay tantas propiedades de gente privada y ellos no los pueden, ni los explotan, ni lo dejan explotar. Pero ellos tienen el derecho de extracción a vida. Esto lo hizo la Constitución del 93. La Constitución va cambiada seguramente. Hay que modificar, sobre todo en el aspecto económico. Hay que modificar seguramente en el aspecto de la educación. Hay que modificar y reglamentar las universidades, porque en nombre de la educación se han enriquecido y se han creado muchas lobbies, muchos grupos fuertes económicos que tienen hoy en mano el destino del país. Todo esto, todos lo sabemos muy bien. Muchísimas gracias, hermanos del Papel Latino. Me ha dado gusto realmente conversar con ustedes. Yo creo que el mejor mensaje que podemos dejar a nuestros hermanos peruanos es de tomar una grande conciencia de reflexión, mirar lo que han sido los últimos 30 años de nuestra historia, sin ir más allá, y recordar que desde la independencia la clase oligárquica ha siempre gobernado. Es verdad, es verdad. Y nos hemos equivocado los últimos 30 años, equivocarnos por equivocarnos, de todas maneras, o con uno o con el otro. Apostemos con fe y esperanza para un Perú mejor. Sobre todo este año es crucial, del bicentenario nos encontramos frente a un reto que quedará para la historia. Gracias. Te agradecemos muchísimo, Vidal, por estas palabras. Américo, te dejamos el saludo final a ti, el mensaje y obviamente el saludo final como parte también de Sikus Pacha y de lo que somos de esta plataforma de Babel Latino. Mi saludo para todos. Ha estado muy rico las exposiciones que me han antecedido y me hubiese querido decir tantas cosas, pero ya lo han dicho, creo que la mayoría de los expositores. Yo los felicito por esta creación de esta red y espero que no sea la primera y seguimos porque nos involucra a todos los hermanos latinoamericanos. Un abrazo, un saludo desde Italia y hasta cualquier momento. Nosotros, como decía Vidal, que me ha antecedido, en este momento tenemos una decisión que tomar frente a una realidad. Ya, nuestras posiciones están definidas. O queremos la continuación donde va a reinar, va a continuar el poder de la mafia, ya tradicionalmente conocido durante tantos años como el fujimorismo, o vamos a decidir por un cambio que representa este nuevo candidato, nuestro hermano Castillo, que nace del Perú profundo. Esperamos esa decisión y no hay que temerle al sistema, no hay que tenerle miedo a ese grupo de poder político que nos está gobernando ya más de 30 años. Tenemos hoy en nuestras manos nuestra determinación. Por eso la posición que cada uno de nosotros debemos definir es hoy, más que nunca. Hermanos, una vez más, Hankuna sonjuikichista tapurikuspa, alienta helhaichis. Chaimi, distinunchista jawarichisun, suma causaita apamuspa, llapanchispa, alien causaita kanampa, nujanchis, watakuna hamuj, wawhinchiskunato, wawanchiskunato, churinchiskунапaj, alien causai kanampa. Hasta pronto. Gracias con todos ustedes. Estoy muy contento de estar para saludarle a todos los hermanos que han participado. Hasta cualquier momento. Gracias y un abrazo para todos. Gracias, gracias, Américo. Patricia, ¿me permite leer esto nomás? Son 3 cositas. Sí. Dice Castillo, inversión extranjera sí, pero con reglas claras. 70% para el Perú, 30% para la empresa. Es lo que hizo Evo Morales. Acá no hay chavismo y cosas así que nos quieren hacer creer. Sí, nos quieren hacer creer. Sí. Bueno. Sí, agradecerles a ustedes por esta oportunidad de hacer posible transmitirles nuestras preocupaciones o una breve lectura de lo que
hay que analizar en nuestro país. Y por otro lado, decirles que a puertas del Bicentenario creo que nos toca hacer un análisis para tomar la mejor decisión. Creo que este es un momento en el que se tiene que parejar el piso, en el que tenemos que apostar por nuestra dignidad, por recuperar esa capacidad de sentirnos reconocidos, de valorarnos a nosotros mismos, pero por otro lado también invocar a las agrupaciones políticas a que acudan en esa medida a dialogar, por ejemplo, con el candidato que representa el cambio. Es un hombre que proviene del campo, es un hombre de una extracción social que está identificado más con la sierra de nuestro país, con nuestro Perú profundo. Y yo creo que en estas circunstancias en lo que más tenemos que pensar es en esa posibilidad de cómo construimos un Perú diferente, un Perú más justo, un Perú más igualitario. ¿Cómo hacemos para que en verdad llegue la democracia, haya una redistribución de la economía de manera justa, donde se invierta más en educación, donde se invierta más en salud, donde se invierta más en oportunidades, de manera que podamos ser ese país rico que necesitamos cristalizar a través de las políticas públicas? Yo creo que los partidos políticos tienen que dialogar. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, que después de la campaña Pedro Castillo haya hecho lo siguiente, haya invitado a las organizaciones sociales, ¿sí?, a los que tienen un quehacer constante y que batallan contra las injusticias y ven cómo se organizan para encontrar soluciones, y haya invitado también a que estén presentes los partidos políticos. Yo creo que hay que acudir a ese llamado con absoluta modestia y hay que establecer los puntos que permitan ponernos de acuerdo sobre temas importantes. Yo en lo particular considero que durante estos 2 primeros años tenemos que abocarnos a solucionar el tema de la salud, el acceso universal a la salud, a solucionar el problema de la pandemia, ver cómo se articula el sistema de salud pública en uno solo, y por otro lado tenemos que ver cómo hacemos para que nuestra educación sea la mejor y que llegue a todos los confines de nuestro país. No es posible que eso siga siendo un problema para nosotros. Mientras no haya una mejor educación, es un absurdo hablar de una mejor participación política, es un absurdo de soñar con cambios y todo lo demás si no nos ponemos de acuerdo en puntos centrales. Y por otro lado, finalmente con eso termino, considero que la democracia es la que hoy en día se tiene que poner a prueba. No le veo por ningún lado, no le veo. Una cosa es un programa que puede tener la agrupación política, pero otra cosa también es el candidato. Puede haber una parte en la que comulgue el señor Pedro Castillo porque representa esa postergación, pero también es cierto que se requiere en estos momentos correr riesgos en un terreno más limpio, ¿no? Yo no veo a Pedro Castillo identificado con la corrupción, menos con el tema del terrorismo. No se puede ser tan perverso y hablar e identificarlo con senderista o con terrorista. Yo he apoyado las luchas magisteriales sin ser profesora y vi cómo empezó esto, y les molestó mucho desde el Estado que haya un profesor que tenga la capacidad para salir al frente y poner en evidencia cómo se había ido postergando una serie de demandas y sobre todo aquella que tiene que ver con la formación de nuevas generaciones en desigualdad, en absoluta desigualdad frente a aquellos que tienen todos los recursos. Yo me despido con esto, yo invoco a todas las agrupaciones políticas a que tomen una decisión. Yo, en lo particular, nunca de los nunca votaría por la corrupción, porque es la que nos ha empobrecido y nos ha llevado a esta situación difícil de la elección. Les agradezco mucho, saludos a todos. Más adelante yo creo que vamos a poder pensar en análisis más profundos y finalmente creo que el Bicentenario tiene que ser esa posibilidad de
de ser contados todos como debe ser y de ser respetados por nuestras ideas y de valorar ese Perú profundo que tenemos, que tiene mucha fuerza y que tiene mucha riqueza. Yo soy huantina, soy ayacuchana y sé cómo se ven los problemas en nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar ya porque de verdad hemos excedido. Sí. Se han tocado muchísimos temas importantes el día de hoy y además muy parejos. Llevamos ya algunos programas trabajando, contenidos de Colombia, contenidos de Ecuador, contenidos de Perú. Estamos prácticamente hablando de cada país de las mismas cosas. O sea, es el problema generalizado de nuestro continente y yo creo que una de las mejores vías y alternativas que tenemos es precisamente concentrar esos puntos en común y darnos cuenta de que no es una lucha de un país, es de un sistema de globalización, un sistema económico que nos tiene empobrecidos a los países de Sudamérica, un sistema que cada vez más viola los derechos humanos, los derechos ambientales, los derechos sociales y nos impone, digamos, gobiernos o de un color o de otro color que lastimosamente del color que sean no resuelven los matices de los miles de colores que tiene nuestro continente. Entonces es muy importante estos diálogos, es importante mantenernos firmes, es importante darnos voz, escucharnos y que nos sigan las personas que estamos haciendo esta plataforma para seguir creciendo, enriqueciendo ese punto de vista ya no solo nacional, sino plurinacional, porque somos América Latina. Todos más o menos, hay una canción que me encanta, que es un pueblo sin piernas, pero que camina. Entonces vamos dando pasos y vamos creciendo en ese camino. Muchísimas gracias a todas, a todos, a Ricky. Nos despedimos. Sí, muchas gracias. David Arévalo, Ángela Valdés, estamos con Vidal Silva, Américo Sánchez, Florencia, Hugo Tacuri, también Norma Pidma, que ya salieron. Pues hicieron muchas voces, hombres y mujeres, y les agradecemos infinitamente por haber aceptado esta invitación. Hasta la próxima, entonces. Quedamos con el compromiso. Hasta aquí Babel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.